La huida de Kiev y el abandono de un pueblo. Amigos, empezamos la semana con verdades que jamás, pero jamás las van a encontrar en la televisión tradicional. Hoy vamos a escuchar a la gente de a pie en Ucrania. Vamos a prestarle oídos a esas voces internas que están gritando desde el abismo para entender el infierno que están viviendo. Este fin de semana he tenido la gran oportunidad de contactarme otra vez con conocidos de Odessa. Ya en una ocasión, hablamos de ellos en este canal. Les había perdido el rastro y ahora entiendo por qué. Han huido de Ucrania y pues tuvieron un buen momento de silencio. Ustedes ya saben las razones. Pues bien, y me cuentan ellos que la noticia que anda sonando, porque obviamente ellos siguen en contacto con su gente en Ucrania, y que me dicen que la noticia que está sonando fuerte y la que tiene a todos temblando en los pasillos es que el gobierno ya está haciendo las maletas. Dicen que se quieren llevar el Parlamento y las oficinas principales a Leópolis, sí, allá al extremo del oeste, pegaditos a la frontera, ¿no? La excusa oficial es que le han dado al pueblo es que en Kiev, pues ya no es seguro. Pero amigos, vamos a hablar con la verdad. Esto se lo venden como una mudanza temporal, pero es el principio del fin. Si los políticos, los que toman las decisiones, abandonan la capital, no van a volver. Están dejando a su suerte a millones de personas mientras ellos buscan la puerta de salida para salvarse el pellejo. Es el colapso de un país transmitido en vivo. Y los capitanes son los primeros en saltar del barco. Eso de vivir a oscuras, sin agua y respirando veneno. ¿Y por qué dicen que ya no se puede vivir en Kiev? Pónganse por un momento en los zapatos de esta gente. Según me contaba o escuchaba en esta conversación, hay más de 100,000 personas, familias enteras, abuelos, niños chiquitos, durmiendo bajo tierra en las estaciones del metro. Es que ya ni siquiera desarman sus casitas de campaña, porque literal, ese suelo frío de concreto se ha convertido en su hogar. Eh, Uno de los amigos me contaba que tiene una conocida, una madre soltera con su hijita, que solía pues armar y desarmar su tiendita ahí en el metro un día y otro también, hasta que ha tomado la decisión de no desarmarla más. Ya vive ahí de fijo. Las defensas aéreas ya no dan para más. Lo que tiran desde arriba cae y destruye. Pero lo que de verdad rompe el alma es cómo viven los que quedan arriba. Las tuberías están destrozadas. Una ciudad de millones de personas no tienen agua ni para jalarle al baño. A eso súmenle que bombardearon depósitos de químicos y el aire huele a veneno. No se puede respirar. ¿Y saben qué tuvo el descaro de decirle su alcalde, el exboxeador campeón mundial de peso pesado Klitschko? Les dijo: cierren las ventanas y prendan el aire acondicionado. ¡Ay, María! Es una burla perversa, ¿no? Le piden a la gente que lleva meses sin luz, temblando de frío y comprando comida fiada para no morirse de hambre, que prendan el aire acondicionado. Es la desconexión total entre el político que vive en un búnker de lujo y el pueblo que sufre. Ahora bien, hablemos de esos misiles de caricatura y la burla a la inteligencia. Y cuando creemos que no pueden pisotear más la dignidad de su gente, viene la parte más surrealista y triste. Como del cielo les llueven misiles de verdad y las defensas están colapsadas, el gobierno tomó la salida fácil, la censura, ¿no? De esto hemos hablado aquí anteriormente.
ya de una semana para acá, creo que más de 10 días para acá, han prohibido que se informe lo que cae, dónde cae y que no pudieron detener. Pero a la gente hay que darle algo para que no entre en pánico total, ¿verdad? ¿Y qué les dan? Ay, 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 amigos, ¿qué les dan? Parece una broma macabra. En la televisión estatal, en horario estelar, les ponen dibujos animados. Animaciones hechas con inteligencia artificial que muestran un supermisil ucraniano, un flamingo, destruyendo todo a su paso en Rusia. Tratan al pueblo como que si fueran niños pequeños, vendiéndoles caricaturas de victoria para justificar las donaciones millonarias que siguen pidiendo, mientras los techos de las casas se caen a pedazos en la vida real. En la tele les ponen dibujitos de Disney. Es que eso es un insulto a la inteligencia humana, ¿no? La traición de los amigos y el pánico en las oficinas. Ese hermoso sueño que les vendieron de que Europa los iba a rescatar y acoger como hermanos, se ha hecho pedazos. Como bien nos cuentan estos amigos este fin de semana, desde adentro, ¿no? La prensa de Occidente ya le soltó la mano a Zelensky. Esos mismos políticos de traje impecable que hace un año hacían fila para abrazarlo y tomarle la fotico, ahora le sacan los trapitos sucios de corrupción en las portadas de sus periódicos. El mensaje es clarito y cruel. El proyecto Ucrania falló, amigo. Ya no nos sirves. Que pase el que sigue. Y adentro del gobierno, pues el pánico es total. Se están despedazando entre ellos por las sobras de poder. Unos exigen que haya elecciones ya, otros gritan que están locos si lo hacen en plena guerra, y cuando ya no saben cómo justificar el dinero que falta, pues se acusan unos a otros de ser espías infiltrados. Amigos, mientras los políticos juegan a las sillas musicales y se apuntan con el dedo en sus oficinas calientitas, ahí abajo hay gente contando los centavos para comprar un pedazo de pan. El saqueo final. Y ese departamento en Mónaco, sí, otra vez Mónaco. Y es que mientras a ese ciudadano común le piden que aguante como héroe, que sacrifique a sus hijos y aguante el hambre, los de arriba ya empacaron. El nivel de saqueo, de cinismo puro que nos cuentan, te llenan la sangre de coraje. Las élites, los oligarcas, ya rasparon hasta el último centavo de la olla. Como me dice este amigo, dejaron la tierra pelada, quemada, sin futuro. Para que dimensionen el nivel de la burla, uno de los hombres más ricos de allá se acaba de comprar un departamentico de 16 cuartos, nada más y nada menos que en Mónaco. ¿Saben cuánto pagó? 550 millones de euros. ¿Mm? Half billion, como dicen los gringos, ¿no? Half billion euros por un departamento. Y es que ni siquiera regatearon. Lo que les surgía era sacar todo ese dinero manchado de sangre fuera del país antes de que el frente se derrumbe, porque el precio original de ese apartamento, y por eso nadie lo compraba, era de 350 millones. Pero aparecieron los ucranianos y no ni siquiera pidieron rebaja, es más, pagaron de más. A esa gente ya no le duele Ucrania. No sienten amor por su tierra, solo estaban exprimiendo a su propio pueblo para poder saltar del barco y vivir como reyes en Europa. Y Europa los recibe con los brazos abiertos. Se pelean por las migajas. Y el karma, amigos, no perdona a nadie. En Kiev las cúpulas políticas están como arañas encerradas en un frasco de vidrio, devorándose y pisoteándose por los poquitos de fajos de dólares que de repente les mandan sus amigos de afuera. Dígase Macron, Starmer, Marco Rubio. Están tan ciegos por la avaricia que no ven la trampa en la que han caído. Cuando este chiste
Cuando este circo triste se termine, Occidente no va a proteger a esos oligarcas ni a esos políticos corruptos. Allá en Estados Unidos o en el Reino Unido o en cualquier país de Europa, les van a aplicar las leyes de embargo, les van a congelar las cuentas y les van a quitar hasta el último centavo de ese dinero mal habido. Los usaron para hacerle la guerra a Rusia, exprimieron a su país y al final los van a dejar en la calle. Esa es la tragedia, amigos, de vender tu patria. ¿Mm? Hablemos de ese terror de salir a caminar con tu hijo. Y es que llegamos a una de las partes más desgarradoras de esta conversación. Algo de lo que medios occidentales tienen prohibido hablar, porque arruina la película de los héroes voluntarios. Es el terror absoluto, paralizante, de un ciudadano común al salir de su propia casa por culpa de los reclutadores, esos tipos de camuflaje a los que la gente llama con desprecio los pixeleadores, nos cuentan historias que nos hacen un nudo en la garganta, porque uno se pone en los zapatos de este hombre. Hombres que los golpean salvajemente, a los que tiran al suelo y los arrastran de los pies hacia una camioneta en plena luz del día, enfrente de sus hijos pequeños en un parque. Muchos de ellos ni siquiera logran sobrevivir eso y caen muertos enfrente de sus hijos. La orden de estos grupos es agárralo, empaquétalo y llévatelo. Andan por las calles de Odessa y Kiev, cazando a los padres de familia como si fueran perros callejeros, para ponerles un uniforme a la fuerza y mandarlos al matadero sin saber siquiera agarrar un arma. ¿Qué clase de país le hace eso a su propia gente? Cuando el odio se regresa, ¿no? Y aquí vamos a hablar de soldados cambiando de bando, poner atención. Y es que tanto han apretado la tuerca, estos tarados, tanto han lastimado al pueblo, estos trogloditas, que la gente simplemente ha reventado. Y esto que nos revelan hoy es una crudeza total. Los soldados que fueron secuestrados y mandados al frente a la fuerza no solo están levantando las manos para rendirse, se están cambiando de bando. ¿Sabían ustedes esto? Escuchen bien esto, porque hiela la sangre. No se están rindiendo para que los lleven a una celda a descansar lejos de los tiros. Le están pidiendo armas a las tropas rusas para devolverse. Traen tanto dolor, tanto odio acumulado contra esos políticos y esos reclutadores que les destrozaron la vida y sus familias, que ahora se organizan en batallones del otro lado. Quieren regresar para cazar a estos IGGs, a los que los traicionaron. Cuando tu propio ejército prefiere unirse al bando contrario para buscar venganza contra ti, es porque rompiste el alma de la nación. Y yo diría que ya no hay marcha atrás. Esto es el mundo al revés, ¿no? La mafia, la mafia, amigos, tenía más honor. Ponen atención lo que me dice este amigo. El nivel de pudricción es tan grande que los valores morales se voltearon completamente de cabeza. Fíjese en la reflexión que me hace este muchacho ucraniano. Él recuerda cómo era la vida en los años 90, cuando los capos de la mafia controlaban ciudades como Odessa, que este muchacho es de Odessa. Gente pesada, criminales hechos y derechos. Pero hace una confesión brutal. Hoy en día, al lado de los políticos modernos, esos viejos mafiosos pues parecían Robin Hood, parecían unos santos. ¿Por qué? Porque hasta en el bajo mundo habían códigos y eso sí que es bien cierto. No, eso sí es cierto, tenían códigos, las mafias tenían códigos. Había límites que no se cruzaban. Hoy, esos funcionarios que se ponen sus camisas bordadas tradicionales ucranianas y lloran lágrimas de cocodrilo por la patria en televisión son los mismos que a escondidas mueven millones de dólares en efectivo en camionetas y lavan dinero en criptomonedas mientras sus compatriotas mueren en las trincheras.
Es que realmente es como que si viviéramos en un mundo al revés, ¿verdad? Donde el verdadero crimen organizado gobierna desde los ministerios, con bonitos trajes de corbata y con curules ahí en los parlamentos, ¿eh? La dignidad inquebrantable de los viejitos, ¿no? Yo diría que aquí llegamos al verdadero rostro del sufrimiento. Ese daño colateral que a los poderosos no les importa. Y como me decía este amigo, nuestros ancianos. Hoy las paredes del metro de Kiev y Odessa están tapizadas de abuelitos de 80, de 90 años, sentaditos en el piso con la mano estirada. Gente que trabajó desde el amanecer hasta el anochecer toda su santa vida para levantar ese país. Hoy están tirados ahí pidiendo una moneda para comer. Este amigo me cuenta dos anécdotas que les juro sacan las lágrimas. Una abuelita de 90 años se le acercó a alguien de una fundación, de estas fundaciones caritativas, ¿no? Para regalarles 500 grivnas. La viejecita se asustó y no las quiso agarrar completas. Dijo con una honestidad tremenda, eso es mucho dinero para mí. Dame solo 200 y lo demás dáselo a otra persona que también tenga hambre. Y luego nos habla, o me habla, perdón, le habla de un abuelo al que le quisieron dar dinero y él lo rechazó diciendo, mi hijita, la ayuda gratis solo existe en el paraíso. Yo traigo aquí unas moneditas para comprarme un pan. Y con eso le doy gracias a Dios. Amigos, amigos, amigos. Ver tanta luz, tanta honradez y decencia en los ojos de estos viejitos y compararla con la avaricia asquerosa y oscura de los que gobiernan el país es algo que realmente te quiebra en pedazos. Que me quiebra, por lo menos a mí, me quiebra en 1000 pedazos. El dolor es tan grande que este muchacho me confiesa con el corazón en la mano y me dice que si él fuera uno de esos ancianos, si él viera que la nación que construyó con su sudor y sangre terminó convertida en esta cloaca de políticos corruptos, haría lo mismo que hacen los animalitos de la calle cuando están heridos y sienten que les llegó su hora. No lloran, no piden que los rescaten, simplemente se alejan de la gente, buscan un rincón debajo de un árbol, se hacen una bolita en silencio y dejan este mundo miserable. Así de grande es la depresión y la decepción de toda una generación. Se les cayó el alma al piso, amigos. Cuéntenme una cosa. ¿Qué sienten ustedes al escuchar esto? ¿Qué sienten al ver la dignidad de esos viejitos frente a la bajeza de los políticos que compran mansiones en Mónaco? Me gustaría leerlos, porque realmente les digo una cosa, esto es indignante, ¿verdad? Los usan de escudo de carne. Y es que si todavía alguien en el público cree en el cuento de hadas de que Europa los está ayudando por amor a la democracia, abran bien los ojos, ¿eh? Abran bien los ojos porque nos están diciendo la verdad en la cara. Este conocido, con el cual tuve esta conversación, pregunta con justa rabia, ¿por qué no pasan en la televisión ucraniana los discursos reales de los líderes europeos? Porque ahí mismo, frente a los micrófonos, líderes como Macron o Van der Leyen han dejado claro que la paz en Ucrania ahorita no les conviene. La estrategia de los de traje fino en Europa es muy perversa. Usar la sangre ucraniana como un escudo de carne, hacer que peleen hasta el último aliento, nada más para que ellos les dé tiempo de fabricar armas y drones de aquí al 2030. Son un peón desechable en un tablero de ajedrez muy macabro. Razón tiene él de preguntar por qué estos discursos políticos. Y es que ¿saben qué es lo que pasa? Como estos chavales ahora han emigrado a Europa y miran la televisión europea,
y ven lo que los políticos europeos dicen en la tele, por ellos se preguntan, ¿y esto? ¿Por qué no lo pasan en la tele ucraniana? Para que la gente vea lo que los europeos realmente piensan de nosotros. Eso le quitaría el telón, el vendaje a los ucranianos que todavía están convencidos de los valores europeos. Y como la trituradora de la guerra ya se llevó a la mayoría de los chavales, a la mayoría de los hombres, el pánico en el gobierno los está llevando a la locura total, me cuenta mi compañero. Cerraron las fronteras a piedra y lodo para que nadie escape. Y ahora, en su desesperación, ya le han echado el ojo a las mujeres. Ya andan diciendo en la televisión que quieren reclutar a 5 millones de mujeres para poder alargar esta agonía otros 3 añitos. Y lo dicen con un cinismo que asusta. No se preocupen, no tienen que pelear cuerpo a cuerpo. Un rifle solo para 5 kilos o las sentamos en un búnker a manejar drones. Ojo, que hace poco miraba un reportaje en un canal ruso muy fuerte de un chaval que era operador de drones y en cierto modo los ucranianos descubrieron el sitio donde estos rusos estaban. El chaval está desfigurado, ha perdido un brazo, tiene la cara destrozada. Y les digo, el tema es fuerte porque apenas tiene cómo sobrevivir. Pero bueno, eso es un tema aparte, cuestiones que están sucediendo dentro de Rusia. Esperemos que se compongan también. Pero esto de que ser un operador de drones, estás fijo, estás protegido, es una gran mentira. Pero la realidad es que la gente está desesperada por vivir. Los poquitos soldados que logran que los manden a Europa a tomar entrenamientos, saben que hacen apenas cuando bajan del avión, huyen. Van a la policía en Alemania a rogar por asilo político, diciendo que ellos no quieren la guerra, que solo quieren vivir en paz. Pero allá en Europa, principalmente en Alemania, pues les cierran la puerta en la cara y los devuelven, porque para Occidente un ucraniano solo tiene valor si está metido en una trinchera. Y así es. Las maletas listas y la huida inminente. Volviendo a lo militar, a los políticos se les acabó la valentía de los discursos. Mi amigo me revela los números del arsenal ruso y son de terror. Rusia, según me cuenta él, está lanzando 200 misiles al día. Para mí esto es sorprendente porque esto no se escucha en las noticias y ni siquiera yo lo he podido localizar en los medios rusos, pero esta es información que él recibe porque es de ahí. Él es ucraniano y está en contacto con su gente. Le cuentan que lanzan 200 misiles al día. Y ahora están utilizando misiles balísticos gigantescos que pegan en cuestión de segundos. Ante ese poder destructivo, a la cúpula del gobierno se le bajaron los humos. Literalmente, pues suspendieron el parlamento, salieron corriendo de las oficinas y hubo quienes tuvieron el descaro de decir, nosotros nacimos para la riqueza, tenemos mucho que perder. No tienen honor. Ya tienen las memorias USB con sus criptomonedas en la bolsa de la chamarra, listos para correr a Leópolis. O, de plano, ¿no? Cruzarse a Polonia. Y desde un búnker seguro, calientito, van a seguir mandando a los hijos de otros a morir. Y esa hipocresía cultural que me contaban estos muchachos este fin de semana, es increíble. Nacionalismo de fachada. Es que si algo duele más que las balas es la mentira y la hipocresía cultural. En la calle y en la televisión, el gobierno castiga, multa y humilla a cualquiera que hable en ruso. No importa la edad, incluso si son chavalitos. Les cae castigo. Les imponen un nacionalismo ciego. Pero me decían, ¿no? Que cuando se apagan las cámaras y se cierran las puertas, estos mismos políticos de élite se gritan y hacen sus negocios turbios en ruso.
Me cuentan cómo en los 90 los políticos ultranacionalistas mandaban en secreto a sus hijos a escuelas rusas porque sabían que la educación era mejor. Usan el nacionalismo y el idioma como una cadena para amarrar al pueblo pobre, para cobrar cheques de Estados Unidos haciéndose las víctimas, mientras ellos, en su intimidad, se burlan de la gente que les cree el cuento. Es que no hay que ir tan lejos. Con esta nueva investigación, que ridículamente la han llamado Forrest Gump, como la película, ¿no? ¿Se han dado cuenta de las conversaciones? Esas famosas grabaciones Mindich son en ruso. Todos los sobornos que hacen en la rada son en ruso. Pero es que mira, es que esto es ilegal. No, sí, sé que es ilegal, pero igual nos beneficiamos ambos. Cuestiones así, todas en ruso. El destino de Kiev parece sellado, amigos. Los mismos espías ucranianos andan advirtiendo que Rusia está preparando algo grande desde el norte para este invierno, construyendo puentes y juntando tropas. Si recordamos que en el 2022 esos tanques llegaron a las orillas de Kiev en apenas 48 horas, ¿ustedes creen que estos políticos corruptos se van a quedar a defender su ciudad? Por supuesto que no. Van a agarrar el dinero de las donaciones y van a desaparecer en la noche. La capital va a quedar solita, a oscuras, abandonada a su suerte, enfrentando el invierno más duro de su historia, sin nadie que dé la cara por ellos. A menos que los rusos lleguen al rescate. Digo, solo digo. Hablemos de Sergei, ese terror en casa. No podemos cerrar este video hablando solo de tanques y políticos. Tenemos que hablar del dolor de un padre. En esta conversación telefónica me cuentan una historia que realmente mm, es de ponerse en los zapatos de esta persona. Me comparten el caso de un señor llamado Sergei, un papá soltero que cuida solo a su hijito que tiene una discapacidad severa, porque su esposa no aguantó la presión y ella huyó a Polonia. A este hombre, a Sergei, lo agarraron los reclutadores en la calle, lo arrancaron de su hijo, lo aventaron a la camioneta y lo mandaron a los entrenamientos. ¿Y qué le dijeron cuando rogó por su niño discapacitado? Le dijeron, luego vemos qué pasa con tu hijo. Gracias a la vida. Gracias a Dios, este hombre logró escapar del cuartel. Corrió a su casa y hoy vive como un prisionero en su propio hogar, pasando hambre, escondido como si fuera un criminal, aterrado de asomarse a la ventana por miedo a que lo vuelvan a secuestrar y dejen a su niño totalmente huérfano. Amigos, estas son las historias reales. Este es el sudor y las lágrimas que no nos van a contar y no nos van a pasar en las noticias cuando hablan de las grandes victorias y estrategias. Porque para eso sí son buenos, para decir que Ucrania va en victorias. Y así pues, amigos todos, cerramos este crudo análisis. Tenemos que reflexionar. Una generación entera de abuelos y abuelas que sobrevivieron a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que cargaron bultos y reconstruyeron un país entero con las manos llenas de callos, hoy tienen que andar hurgando en los basureros. ¿Por qué? Porque a una generación de políticos jóvenes y engreídos les ganó la avaricia y vendieron la patria al mejor postor. Es bien fácil aplaudir, ¿no? Y pedir que la guerra continúe cuando estás sentado cobrando tu sueldo en un parlamento europeo o tomándote un cafecito ahí carísimo en un balcón en Mónaco. Pero la verdadera factura de sangre y sufrimiento, la están pagando los papás solteros como Sergei, la madre soltera que está ahí en el metro, encerrados por miedo, y los abuelitos en las calles de Kiev muriéndose de hambre y pidiendo dinero. Ese es el verdadero rostro crudo y sin maquillaje de todo esto. ¿Qué opinan, amigos, ante esta injusticia tan brutal? ¿Les hierve la sangre igual que a mí? Porque a mí me hierve la sangre.
Me gustaría leerlos en comentarios. Desahóguense. Y por favor, no se olviden de darle el me gusta a este video, suscríbanse al canal a De Qué Hablan Geo si no lo han hecho, y compartan este grito en el desierto para que más gente despierte. Les mando un abrazo inmenso, mucha fuerza a todos y nos vemos en el próximo episodio. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuapel. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.